Gracias, Marcelo. Bueno, a nombre del Centro de Investigación Social Aplicada y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, quiero darle la bienvenida a la presentación de las doctoras Marta Casaús Arzú y Marisa Ruiz Trejo, titulada El caso de Sepur Zarco, genocidio, feminicidio o feminigenocidio. Esta conferencia es parte de la serie Historia y Memoria organizada por el Dr. Lucy. Le agradecemos al Dr. Lucy por organizarla. También aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle a las doctoras Marta Casaús Arzú y Marisa Ruiz Trejo por aceptar la invitación y por compartir con nosotros su estudio sobre el caso de Sepur Zarco, el de esta comunidad guatemalteca en el que y en el contexto de una guerra civil se ejerció una tremenda violencia contra las mujeres y los indígenas, grupos que todavía hoy luchan por y reclaman justicia por lo ocurrido allí. Debo decir que esta es una de esas conferencias que, aunque se refiere a un caso particular, es relevante y urgente, pues la violencia en contra de las mujeres y los grupos indígenas en América Latina y en otras partes del mundo sigue siendo, lamentablemente, un grave problema social que tenemos que enfrentar, ¿no? Hablando del compromiso del que hablaba una de las invitadas. Okay. Gracias a la videoaudiencia por acompañarnos hoy. Bienvenidos a todos. Los dejo entonces de vuelta con el doctor Lucy. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la presentación. Simplemente me toca mínimamente presentar a la doctora Marta Casaús y a la doctora Marisa Ruiz Trejo. Para mí es personalmente una alegría que hayan aceptado esta invitación. Como comentaba ahora mismo Marta, nos une una relación casi diría de amistad de hace muchos años, de compañerismo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la cual por circunstancias de la vida coincidimos los tres. Pero además es para mí una enorme alegría poder contar con ellas porque son dos de esas intelectuales claramente comprometidas, no solo por esta investigación que han hecho sobre Sepur Zarco, sino por cómo cotidianamente lo han manifestado desde, como se dice aquí, desde el salón de clase hasta cuando se traslada el salón de clase a la calle, cuando se necesita participar de procesos públicos y políticos que trasciendan a la universidad y con los que se hace también universidad, porque la universidad no tendría sentido sin esos procesos. La doctora Marta Casaús es doctora en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora o es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un libro, si se me permite, que es nodal para comprender Guatemala, que es Guatemala, linaje y racismo, en el que establece y rastrea cómo determinadas familias guatemaltecas plantean desde antes que se produzca el genocidio de la guerra civil, cómo cuando se dieran las condiciones para ello se iba a poder perpetrar. Y esto es sumamente relevante también porque abre a empezar a nombrar lo que sucedió en Guatemala como genocidio. Y al margen de lo que podamos decir que las Naciones Unidas consideren o dejen de considerar como genocidio, esto nos permite y permitió en esta vinculación academia y lo que excede a la academia, permitió abrir un abanico de posibilidades enormes y que Marta, o la doctora Casaús, para ser más respetuoso, supo seguir o abrir nuevas líneas. Y esto permite comprender los últimos trabajos, incluso de Marta, que han virado desde comprender a la élite latinoamericana, guatemalteca principalmente, desde todas esas redes, desde redes teósofas hasta redes intelectuales y conformación de
esa nación guatemalteca blanca y eugenésica, a cómo este principio de racismo que se articulaba lo puede estudiar hoy en día en Europa, perdón, voy aquí a silenciar a un estudiante que nos permite estudiar hoy en día en Europa cómo activamente nos lo ha presentado en sus últimos trabajos. Al mismo tiempo fue directora de una excelente maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid, en la cual, por ejemplo, o la cual también cursó la doctora Marisa Ruiz Trejo, doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid, que luego desarrolló su investigación postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Marisa Ruiz Trejo ha emprendido amplias líneas de investigación centradas siempre desde lo antropológico, pero en el estudio de mujeres feministas y cómo estas mujeres feministas, digámoslo, en los márgenes de incluso el feminismo académico, han sabido construir conocimiento en Centroamérica y tiene una investigación sumamente relevante de un mapeo de todas estas feministas, pero también ha construido conceptos tremendamente valiosos como los que aporta en sus talleres epistémico-corporales, que quien no los conozca o quien no haya leído el trabajo, realmente les animo a que los lea porque emprende formas pedagógicas, si queremos decirlo así, de relación, incluso de conformación de conocimiento desde perspectivas no exploradas o no exploradas por la academia tradicional. Hoy tenemos la suerte, como decía el doctor Ana Sagasti, que nos van a hablar de un caso específico, el caso de Sepulsarco, de la violencia contra comunidades indígenas y de la violencia contra mujeres específico de Guatemala, pero que lamentablemente no deja de ser de una actualidad absoluta en los días de hoy. Tienen la palabra Marta, Marisa, muchas gracias por aceptar la invitación. Marta, tu micro no está activado. Gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar en donde estemos cada uno. Bueno, para mí es un placer enorme en esta ocasión estar aquí junto con dos colegas, compañeros, exalumnos muy queridos, verdaderamente los dos brillantes, de los cuales aprendí mucho. Y a su vez, yo creo que lo que más podemos resaltar es que desde la academia, desde la licenciatura, pero también desde el máster y el doctorado, supimos crear una red intelectual de exalumnos que hoy en día, digamos, tienen un papel relevante en muchos lugares de América Latina, en Argentina, Julieta Rostico, en México, Marisa, Gloria, en Estados Unidos, Patricia, en fin, ahí sí que alrededor del mundo. Y eso hemos sido capaces de hacerlo, y se los digo como ex profesora de ellos, colega ahora de ellos, porque supimos unificar la investigación con la acción, porque supimos entender que no había investigación que no fuera acompañada de un compromiso del intelectual con su realidad social, y porque ellos tuvieron la sensibilidad, la comprensión de entender que así se hacía academia. Y yo les digo que realmente siempre pensé que fuera así, pero probablemente no me di cuenta que era tan cierto esto. Y yo siempre renegaba, mientras estaba en España, un poco exiliada, un poco fuera de mi país, siempre renegaba de la academia y de lo intelectual, ¿no? Porque me parecía que a mí no me interesaba. Sin embargo, cuando por primera vez se me invita a declarar contra un genocida, en este caso la primera vez en el 2013 contra Ríos Montt, y contra Rodríguez Sánchez. Y después, a partir de ahí, he ido haciendo otros peritajes en otras,
digamos, en otras sentencias, en otros juicios, ¿no? Como el de Sepursarco, como el de las mujeres achís, como el de genocidio, etcétera, etcétera, de las mujeres de los achís. Me di cuenta que realmente la academia tenía mucho que hacer y mucho que decir y que realmente se podía tener un compromiso, digamos, auténtico, que podía permitirte condenar a un genocida a cadena perpetua, aunque después su país lo soltara. Eso es otra harina de otro costal. Pero sin embargo, por primera vez en mi vida me di cuenta que la academia tenía un sentido. Es decir, independientemente de lo que escribías, y tenía el sentido. Yo creo que tenía tres sentidos muy importantes y que ya me había dado cuenta en mi libro. Primero, de la denuncia. O sea, un intelectual lo que tiene es que denunciar aquellos elementos de la realidad social que parecen injustos o inequitativos o desiguales, tanto de género, de etnia, como de clase o de etaria también, de jóvenes. Un intelectual, aparte de denunciar, debe comprometerse con esa realidad, como lo que hace Marisa, como lo que hace Marcelo, como lo que hacen otros muchos compañeros, comprometerse en el accionar diario, no solo hacer una carta, sino comprometerse con sus estudiantes, compañeros, con los movimientos políticos y los movimientos sociales, para de alguna manera acompañarlos, nunca liderarlos, es decir, a menos que seas un líder político, que no es nuestro caso, pero como intelectual yo creo que nuestra labor es acompañar los procesos y debatir con ellos para juntos elaborar una estrategia de futuro. Entonces, primero tiene que denunciar, después tiene que acompañar, y en tercer lugar, yo creo que tiene que generar redes sociales e intelectuales que nos permitan en momentos determinados hacer frente en este mundo globalizado a la cantidad de injusticias, inequidades, problemas que existen y que realmente no estamos siendo capaces de darle, digamos, el sentido que merece, y sin embargo la derecha, esa derecha filofascista, ya me da igual que sea de Vox, de Bolsonaro o de Trump, sí están utilizando las redes sociales precisamente para generar una cantidad de narrativas y discursos falsos que la gente termina creyéndoselo. Entonces, en estos momentos yo creo que si antes teníamos un deber como intelectuales comprometidos con nuestra realidad, ahora tendríamos un deber mucho más fuerte, no solo de denunciar y comprometernos, sino que de establecer redes sociales y ser mucho más activos en las redes para, digamos, contrarrestar esta narrativa y este discurso, digamos, tramposo, ¿no? Falso, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva les llamo a que realmente se pongan las pilas, como dicen en España, y que formemos una comunidad intelectual comprometida que nos permita hacer frente a este mundo de tanta incertidumbre, de tanta pobreza, de tanta injusticia, que nos parecía que la pandemia nos iba a dejar algo mejor y realmente digamos, ha sacado probablemente lo peor de nosotros, ¿no? No siempre, pero en muchas ocasiones lo peor de nosotros. Bien, voy a empezar porque como veo que el público es muy, muy amplio y muy plural, lo cual me encanta, voy a empezar haciendo un breve recorrido digamos, ubicando el tema del conflicto armado y por qué se produce el genocidio en mi país. Bien, digamos, un PowerPoint que hice yo con Vanessa Dorda, y que también estuvo Marisa Ruiz Trejo, pero que digamos, lo hicimos con Vanessa Dorda porque lo hicimos para la Shoah, que hemos trabajado también para el Centro de Spielberg sobre genocidio. Siguiente, o primera, Marcelo. Bien, Guatemala es un país pequeño con una población, digamos, de 11 millones y una población en su mayoría de población indígena, que tiene 21 etnias mayas en una población no mayor que Andalucía, no sé cómo será de grande comparado con Puerto Rico, y en donde aparte de las 21 etnias mayas hay garífunas, es decir, afrodescendientes, y xincas, población del Salvador, ¿no? Es uno de los países de mayor desigualdad, o sea, solo Haití creo que le iguala en los índices de Gini,
un país de una enorme desigualdad y exclusión, en donde los índices de pobreza superan, y supongo que ahora con la pandemia serán todavía mayores a este 59%, y que evidentemente corresponde de este 59% de población, digamos, de pobreza, el 83% son mujeres, están en el área rural y son indígenas, ¿no? Según la ICEFI, que es digamos, un centro de estudios sobre la desigualdad, Guatemala es el país que genera un mayor índice de, digamos, de inversión en el Producto Interno Bruto. Es decir, las comunidades indígenas, es decir, de una desigualdad entre comunidades indígenas y no indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas reciben solo el 2.2% del PIB frente al, digamos, al 6,5% que reciben las comunidades no indígenas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta de las enormes desigualdades. Siguiente. Dado esta situación y dado los escasos márgenes de democratización del país, desde 1964, prácticamente desde 1954, dado que se cerraron prácticamente toda serie de canales para generar un proceso de democratización, se produjo lo que yo llamé, lo que se llamó en un momento determinado la crisis oligárquica o la crisis hegemónica, en los cuales la oligarquía ya no podía frenar los movimientos sociales ni podía controlar, digamos, los partidos políticos que ya empezaban realmente a ser partidos de oposición, y simplemente decidió llamar a los militares y generar, digamos, un aparente Estado de Derecho, pero en los cuales durante 20 años el jefe del Estado Mayor era el presidente de la República. De manera que a partir de los 80, desde el 63, las Fuerzas Armadas se hicieron con el poder, y a partir del 82, digamos del 82, ya los movimientos revolucionarios crecieron de una forma muy grande, y es Ríos Montt, uno de los militares, que da un golpe de Estado y ya implanta una política contrainsurgente. Queremos llamar la atención que Ríos Montt, aparte de un coronel, que no era general en ese momento, y estaba muy metido en la contrainsurgencia, también era neopentecostal, era de una iglesia neopentecostal que generó las mayores masacres, que son las que dio origen a la, digamos, a la guerra o al genocidio. Siguiente. Durante este periodo del 82 hasta prácticamente hasta el 86, que se da la transición a la democracia, ¿cómo hacemos para que la chica se calle? Entonces no hay tanta una conversación para al final dar una conferencia una detrás de otra. ¿Cómo podríamos hacer para que la chica se calle? A ver quién. Vale. Bien, bien. Entonces, durante este periodo de conflicto armado se produjeron más de 45.000 desaparecidos, más de 1 millón de personas se vieron desplazados a México o desplazados internos. Se dieron más de 600 masacres que fueron documentadas, y se dieron más de 100.000 huérfanos y viudas a lo largo de este tiempo, y no digamos de detenidos desaparecidos. De esas violaciones a los derechos humanos en general y de esos asesinatos, realmente son imputables a la guerrilla solo un 5%, frente al 95% que fueron imputados directamente a los militares o fuerzas, digamos, paramilitares. Siguiente. Aquí lo vemos, lo que estábamos diciendo. Sigue, pasemos la guerrilla, otros, y bien, nos vamos digamos, a detener simplemente en la definición de genocidio. ¿Por qué decimos que en Guatemala se produjo un genocidio? Perdón, que voy a tener que poner la luz. Bien, como ustedes saben, según la definición del Lemkin, por genocidio se entiende la destrucción de una nación o un grupo étnico con la finalidad o con el propósito o de la intencionalidad de aniquilar a un grupo como tal, ¿no? El genocidio se dirige o contra un grupo nacional
o contra un grupo socio-racial o contra un grupo religioso, de manera que se entiende por genocidio todos aquellos actos que se perpetran o que son perpetrados con la intención. Y esto es muy importante para analizar por qué en todos los peritajes lo que nosotros hemos tratado es de probar la intencionalidad del ejército guatemalteco y sus organismos, digamos, paramilitares, o no tan paramilitares, sino fuerzas especiales como los caiviles, etcétera, etcétera, para probar la intencionalidad de destruir, y esto es muy importante, total o parcialmente a un grupo nacional, un grupo étnico, racial o religioso como tal. En esos sentidos, digamos, ¿cómo se manifiesta esa intencionalidad? Se manifiesta en las matanzas de los grupos, en la lesión grave a la integridad física, en el sometimiento internacional de un grupo o medidas destinadas a impedir el nacimiento o traslado de niños y mayores a otros territorios. Siguiente. A mí lo que me interesó digamos, en los distintos peritajes, en los 3 que llevo hasta ahora, es probar, digamos, cómo podemos delimitar un genocidio de un crimen de lesa humanidad, de un crimen de guerra. Entonces los autores, generalmente Fein, Verdeja y otros muchos, plantean que hay 8 puntos. Siguiente, que son los que nos permiten definir si es un genocidio, si es un crimen de lesa humanidad, si es un feminicidio o un feminicidio, un femigenocidio, o qué, digamos, qué tipo de, digamos, de acto perpetrado con la intención de terminar con un sector de mujeres, con un sector de indígenas, etcétera, etcétera. Bien, las condiciones de intencionalidad del genocidio, primero es la presunción de provocar asesinatos masivos, masacres contra niños, ancianos y mujeres, que sin duda lo vamos a ver a continuación, la destrucción de viviendas y símbolos culturales y religiosos, en cuyo caso estaríamos hablando de un etnocidio o un etnocidio, digamos, de un genocidio cultural, como habla Irma Alicia Velázquez, la existencia de cementerios clandestinos o fosas comunes, que en el caso de Guatemala, solo en el caso Ixil se encontraron más de 3.500 cadáveres y además con señales de tortura, entre ellos mujeres y niños, la despersonalización y deshumanización de las víctimas, en lo cual haremos, digamos, énfasis posteriormente, y sobre todo un elemento importantísimo, la declaración de enemigo público o grupo perseguido. Fíjese la suerte o la desgracia que tenemos, que en Nuremberg no pudieron encontrar los planes que tuvo, digamos, el fascismo o Hitler o sus militares, no pudieron encontrar los planes de campaña. Nosotros tuvimos la enorme fortuna y desgracia de encontrar varios planes de campaña en la cual se vio claramente que había una declaración por parte del ejército y del Estado de declarar a toda la población civil, indefensa, no organizada y sobre todo a los pueblos indígenas como enemigo público. Otro elemento hace intentar borrar la identidad, la destrucción, no, sigamos al otro, la destrucción total o parcial del grupo étnico o la planificación minuciosa y sistemática de planes de exterminio. Bien, hasta ahí realmente digamos que el Holocausto y otros juicios, perdón, otros genocidios como Darfur o Ruanda, etcétera, etcétera, son bastante comunes. Sin embargo, solo a partir de Yugoslavia se empieza a ver la violación sexual pública y sistemática y la esclavitud doméstica como un elemento probatorio de intencionalidad del genocidio. Y sin embargo, solo a partir de ahí también se empieza a utilizar, y esto es otro autor, Anthony Stanton, empieza a utilizar la ideología racista como un elemento clave para planificar y organizar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Pues fíjense que digamos, sobre estas condiciones de intencionalidad Alemania tenía 8 presunciones o condiciones de intencionalidad. Nosotros tenemos 10, los guatemaltecos tenemos la suerte o la desgracia de estar más allá
digamos, del Holocausto. Es por eso que Spielberg, bueno, no Spielberg, la Shoah, el Centro de Estudios para el Genocidio, declaró que Guatemala, después del Holocausto, era uno de los mayores genocidios. Y eso, pues lamentablemente, nos entristece profundamente, pero nos permitió también salir a la palestra para demostrar que habían otros genocidios que no eran simplemente el Holocausto. Siguiente. Me voy a centrar ahora en el tema de género. Me voy a centrar ahora simplemente en una de las condiciones de intencionalidad, que es la violencia sexual. Es decir, la violencia sexual que las mujeres sufren y que padecen, y que realmente no ha sido muy bien tipificado y mucho menos estudiado y sobre todo mucho menos condenado. Y lo importante de Sepursarco es que es la primera condena que digamos, que se ejecuta, por lo menos en Guatemala, después de Yugoslavia, de Ruanda, como la violencia sexual sistemática y masiva y sobre todo la esclavitud sexual como un elemento de crimen de lesa humanidad y como un elemento de intencionalidad de la violencia. Siguiente. ¿El siguiente, Marcelo? Bien. Bueno, sí, quiero centrarme también digamos, en la definición de Rita Segato, que estuvo también en Sepursarco, de femigenocidio, ¿no? Ella llama al femigenocidio como el asesinato y la violación sexual masiva de las mujeres en situaciones de guerra por el mero hecho de ser mujeres, con la intencionalidad, vuelvo a la palabra, de destrucción del grupo étnico y especialmente de las mujeres en sus comunidades. Yo creo que me voy a quedar aquí, solo quiero ver un mapa para que ellos lo vean. Siguiente, Marcelo. Miren este mapa para que vean en los pocos países, pero muy, muy significativos, en donde se ha producido condenas de actos de violencia sexual reconocidos en conflictos armados, ¿no? Estamos aquí viendo aquí en Camboya, está en Bosnia-Herzegovina, lo estamos viendo en la Sierra Leona, y lo estamos viendo en Guatemala. O sea que fíjense que la condena por la violencia sexual y sistemática y sobre todo por el tema de la esclavitud sexual es muy reciente y es muy escasa, ¿no? O sea, aquí lo pueden ver en este mapa. Bien, yo creo que, ¿cuánto llevo, Marcelo? Porque no me quiero pasar del tiempo. Unos 12 minutos, Marta. Ah, muy bien, perfecto. Entonces vamos a terminar, digamos, digamos, la introducción para pasar ya al análisis del tema de Sepursarco. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a varias de mis alumnas, pero en este caso a Marisa Ruiz, porque me ayudó mucho con con este peritaje de las mujeres de Sepursarco, porque yo soy muy poco experta en cuestiones de género y en el análisis, digamos, de femigenocidio, femicidio, feminicidio, es decir, toda una serie de categorías que realmente requieren digamos, una especificación y una conceptualización muy importante. Entonces, en ese sentido, dar las gracias en este caso a Marisa por lo que me ayudó en la parte teórica antes de hacer el peritaje, igual que dar las gracias a Julieta Rostica porque me ayudó también muchísimo en el peritaje de Rodríguez Sánchez y de Ríos Montt. Porque así vemos también lo importante que es estos alumnos que se incorporan como asistentes o en apoyo a estos peritajes, como después se vuelcan. O Patricia Arroyo, ¿no? Que ha hecho realmente varios aportes muy interesantes sobre la esclavitud sexual. Bien, la sentencia de Sepursarco es importante, se da el 26 de febrero del 2016, porque sienta una jurisprudencia nacional e internacional por haber reafirmado precisamente las sentencias de Yugoslavia y de Ruanda sobre la importancia de la violación sexual sistemática y masiva y de la esclavitud en conflictos armados como un crimen o de lesa humanidad o de genocidio, ¿no? Dos elementos de esta sentencia se convierten en ejemplos para la justicia internacional. Por un lado, se responsabiliza al mando, es decir, a la ejecución de mando, lo mismo que hicimos con Ríos Montt, solo que no le pudimos ejecutar porque el Tribunal de Justicia y la Corte Constitucional lo declararon no válido el juicio, pero no solo por su
digamos, no solo el tema de por las violaciones, no solo por su involucramiento, sino por su incapacidad de control de la situación. Que evidentemente vamos a ver que no es incapacidad de control, sino que es planificación y protocolo, pero por lo menos se le condenó por su falta de control y supervisión a los subordinados. Y sobre todo porque en este juicio, por primera vez en Guatemala, se logró la reparación moral y material de las víctimas. De manera que yo creo que estos dos elementos fueron esenciales para esta sentencia, que es un ejemplo a seguir porque es de las pocas que no han podido ser, digamos, ni rectificadas ni cuestionadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mejor aporte para el estudio del genocidio, del femigenocidio, que no se pudo, digamos, utilizar en el caso de las mujeres de Sepulsarco, porque la ley de femicidio es posterior a los crímenes cometidos, con lo cual no se podía imputar una ley que no se ha producido y no tiene efectos retroactivos. Pero directamente esto fue un femicidio, un feminicidio o un femigenocidio, como dice Rita Salgado. Digamos, las contribuciones más importantes las tienen en un libro, por si les interesa, que se llama Tejidos que lleva el alma, Memoria de las mujeres mayas sobrevivientes de la violación sexual durante el conflicto armado, de Fulchirón y Paz y López, que son realmente absolutamente increíbles. Lo que vienen a decir ellas es que la violación sexual va a aparecer vinculada a la construcción de la masculinidad y sobre todo que se produjo especialmente en espacios militarizados como los destacamentos militares y que fue una agresión especialmente contra las mujeres y que implicó la forma de ya no solo de botín de guerra, sino que de exterminar a un grupo como tal y exterminarla en su sobrevivencia. Porque no solo fue el daño físico a sus cuerpos, sino fue también el daño cultural y el daño territorial porque fueron desplazadas, ¿no? Con la violación realmente lo que se trató es de humillar a las mujeres y también fue evidentemente un instrumento de guerra para forzar el exilio, esto es muy interesante, y obligarlas a reubicarse en otros pueblos. No solo fue el hecho de masacrarlas, humillarlas, porque fíjense que muchas veces en una gran parte las dejaban con vida, que no tendría ningún sentido porque serían testigos o testimonios qué es lo que ha pasado. Las dejaban con vida para que volvieran a sus comunidades y sus comunidades las rechazaran. O sus comunidades realmente les hicieran sentir vergüenza, o sus hombres las rechazaran porque habían sido violadas o violentadas. De manera que nos damos cuenta que es realmente un elemento perverso, ¿no? Esa violación sexual, no solo como control de los cuerpos, no solo como humillación, sino que representó el exterminio también de su capacidad de respuesta, ¿no? Y se aplicó con el fin de humillar y amedrentar a las comunidades. Cierra, mi amor. Es que eso de tener un nieto, pues es complicado. Voy a cerrar. Bien. Bueno, no quiero detenerme más que en el tema de la esclavitud sexual, porque me parece que Patricia Arroyo ha hecho una enorme contribución en el sentido de decir que no solo se valora la violencia y la violación, sino que digamos, la esclavitud sexual fue un elemento de sumisión y de domesticación mediante el trabajo productivo, y que es así con la esclavitud sexual y la detención ilegal de las mujeres que se constituye en un crimen de guerra porque digamos, contribuyó ese trabajo doméstico forzado a generar realmente una plusvalía, es decir, a humillar a las mujeres que de noche servían para ser violadas y de día servían para hacer tortillas. Entonces, realmente era una situación realmente insostenible. Bien, voy a saltarme a un elemento muy importante. ¿Por qué en los juicios es tan importante los testimonios de las sobrevivientes? ¿Y por qué la memoria tiene género o el género tiene memoria? No es lo mismo
digamos, cómo recuerdan las mujeres y los hombres en los testimonios. Las mujeres recuerdan las cosas como si fuera ayer, pero las recuerdan de una forma impersonal, como si estuvieran viendo una película. Y eso lo hacen para no sufrir o para no volver a revictimizarse, ¿no? De forma que hay que tener en cuenta que los testimonios hay que valorarlos también si son de mujeres o de hombres, porque lo que recuerdan, los hombres rumían, porque me hicieron, porque no sé qué, no sé cuánto. Las mujeres socializan. Es otra forma de recordar. Entonces, yo creo que sería muy interesante que alguien realmente hiciera los análisis con transversalidad de etnia, pero también de género, porque se recuerda de forma diferente. Y los testimonios tienen 4 elementos que son fundamentales para que se conviertan en un elemento de credibilidad y de verosimilitud en los juicios. Primero, los testimonios tienen que tener coherencia y concordancia lógica. Después tienen que tener congruencia, porque si una mujer cuenta una cosa y otra de la misma comunidad cuenta la contraria, pues hay una falta de congruencia. Sin embargo, lo que pudimos ver es que había una congruencia entre unos y otros. Otra cosa que pudimos ver es que cuando se daba una masacre, la verosimilitud de cómo narraban estas mujeres esa masacre y lo que pasaba, no eran 1, 2, eran 10, 20, 40. Y el recuerdo podía, digamos, distorsionarse un poco con el tiempo, pero el recuerdo realmente concordaba y era coherente. Y por último, la credibilidad de esos testimonios, que lo que te permitía es valorar esa verisimilitud, esa congruencia y esa concordancia para darle credibilidad a estos testimonios. Bien, pero nosotros de toda esa maraña de cosas, en lo que nos quisimos centrar, tanto con las mujeres tanto con las mujeres de Xiles como con las mujeres de Supursarco, Quechís, como con las mujeres achís, es en la protocolización de la violencia, porque lo que nos interesaba, digamos, probar es que la intencionalidad y el protocolo era un elemento determinante para probar el genocidio, ¿no? O sea, eran protocolos de actuación, es decir, prácticas sistemáticas y reiteradas donde se elaboraba una estrategia determinada de violencia y de violación, que debía de ser cumplidas esas reglas en cualquier lugar del territorio guatemalteco. Podía ser en Alta Verapaz, podía ser en el área Ixil, podía ser en el área Quechí, podía ser en el área de Huehuetenango, pero evidentemente había un protocolo de violación. Entonces, lo que nos costó mucho, que realmente, que a mí me costó varias, digamos, ¿cómo diríamos? Pues eso, tomarme pastillas de Prozac, porque tuvimos que desbrozar realmente cuáles fueron los mecanismos del apresamiento, de la detención, de la violación, qué tipos de violación, cómo se dieron, cómo se produjo esa deshumanización y ese despojo de las condiciones humanas, para realmente probar que lo que había verdaderamente era una intencionalidad directamente determinada desde el ejército o desde la cúpula militar, ¿no? Bien, voy a pasar ya a esas condiciones de intencionalidad solo a 3 elementos comunes, porque son muchos, son como 18 los que prueban esa intencionalidad, pero yo solo me voy a centrar, ¿sí? Marta, perdón, nos quedarían unos 7 minutos. Híjole, bueno, bien. Entonces, ¿cuáles fueron las formas más comunes? La violación con agresión, la violación con pública, sistemática y con amenazas, y de la violación con embarazos y abortos, ¿no? Solo voy a leer algunos de los testimonios muy rápidos. En un caso de una mujer indígena dice, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me violó esa gente? ¿Por qué me lanzaban patadas y me fueron a traer a sus casas? Yo estaba embarazada y perdí a mi bebé. Nos trataban como que si fuéramos animales. No éramos gente, pues. Es decir, fíjense la deshumanización, la despersonalización y el tratar a las personas como animales, ¿no? El protocolo de detención y violación es también, o sea, encierra todas esas preguntas. Dice, me llevaron al destacamento, ahí nos violaban patrullas enteras de soldados y después se las llevaban para seguir violándolas a otro pelotón. Dice, se llevaron a mis hijos. La consigna es que todos los soldados nos violaran sexualmente a las mujeres. Una vez que nos violaban, nos lavaban con lejía y entonces nos llevaban con los capitanes y los generales.
Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que veamos era que realmente fue un patrón y ya las violaciones con embarazos fueron terribles porque las obligaban a quedarse embarazadas, porque uno diría, no, no quieren que se queden embarazados, no, las obligaban a quedarse embarazadas para que volvieran a su pueblo y ser repudiadas por las otras mujeres, por sus maridos y por su propia comunidad, con lo cual estas mujeres tenían que huir a la capital precisamente para no sufrir la vergüenza, el deshonor y la humillación delante de su comunidad, ¿no? Entonces, bueno, la utilización de mecanismos, digamos, de despojo. Bien, las consecuencias psicológicas de estas mujeres son impresionantes. Muchas de ellas dicen ser enfermas. Enfermas. Yo le decía, ¿pero enferma de qué? Dice, enferma porque me truncaron la vida, enferma porque me truncaron mis anhelos, enferma por el dolor y ultraje de humillación que sufrí. Me considero enferma de manera permanente. Fíjense qué terrible. Ellos le preguntan, ¿y usted qué profesión tiene? Y dice, yo enferma. La gente dice, el juicio dijo, ¿pero enferma? Sí, enferma por todo esto. Y dice, enferma, termina diciendo, porque nos echaron a perder nuestras vidas, no nos tuvieron ni lástima. O sea, a mí me parece esto de un dolor y de un desgarre brutal. Bien, como no puedo seguir, voy a terminar en las conclusiones. En este caso, como en otros muchos, a las conclusiones que llegamos es que el Estado de Guatemala provocó un genocidio con digamos, tomando la categoría de enemigo interno para toda la población indígena y vengándose de forma especial en el cuerpo de las mujeres y en los niños, ¿no? Este Estado racista demostró la intención de infligir lesiones graves a la integridad física y mental, no solo de las mujeres, sino de la supervivencia de ese grupo indígena o étnico, perdón, con la intención de destruir total o parcialmente estas comunidades mayas o desplazarlas a otros lugares. El ejército guatemalteco y su cúpula militar conocían estas prácticas sexuales aberrantes, es decir, insisto, había un protocolo de violaciones que estaba planificado y no solo lo conocían, sino lo fomentaron. El Estado guatemalteco y los altos mandos, así como la tropa y los patrulleros, cometieron delitos y deberes contra la humanidad, contra el grupo de mujeres por la violación sistemática y pública a la que fueron, digamos, sometidas, además de la esclavitud sexual, ¿no? Y el Estado guatemalteco es responsable, obviamente, de los efectos psicosociales y de los traumas con los que estas mujeres han tenido que vivir durante más de 40 años, en los que han padecido graves enfermedades físicas y psicológicas, y en algunos de ellos les ha provocado la infertilidad. De manera que, como conclusión, podemos decir que esta forma, este protocolo de violación, no fueron actos aislados de violencia ni excesos cometidos por la tropa, sino obedecieron a un protocolo de detenciones, violaciones masivas y sistemáticas, y a un patrón de conducta que se repitió en casi todos los grupos étnicos, las hechís, las quechís, las pocomchís, las mam probablemente, y a un patrón de conducta que conllevó la violación sexual y la esclavitud de las mujeres y que respondió a una política contrainsurgente desmedida y desmedrada al acusarlas indiscriminadamente de enemigos públicos. Esta estrategia sin duda se diseñó, se planificó y se ejecutó desde el alto mando, estando involucrados todos los cuerpos intermedios y patrulleros con el fin de destruir una comunidad étnica, con el fin de destruir a las mujeres y su reproducción física y psicológica, y sobre todo también de reubicarlas en otros territorios. Aquí terminamos y solo decimos que este juicio es tan importante para nosotros porque sienta un precedente para la justicia nacional y para la justicia internacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. La verdad que estremecedor escuchar determinados testimonios. Y vamos a dar paso entonces a Marisa Ruiz Trejo. Quiero enmendar una cuestión. Olvidé comentar que la doctora Marisa Ruiz Trejo ahora mismo es profesora e investigadora en la Universidad
Autónoma Nacional de Chiapas, y también, bueno, no sé si sigue dirigiendo, por lo menos sí que dirigió durante mucho tiempo el Máster de Diversidad Cultural de la propia universidad. Marisa, tienes la palabra cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Pues muy buenas tardes, creo ya en Puerto Rico, a todas, a todos, y agradezco de verdad muchísimo al doctor Marcelo Luzi, a quien considero también un gran aliado de las luchas, y como ya dijeron, pues también un compañero de caminos con quien nos hemos cruzado en muchos espacios, y gracias por la invitación. Para mí compartir este espacio con Marta Casaus me llena de muchísima satisfacción y de orgullo, no solo por toda la admiración que tengo hacia el trabajo que ha hecho Marta, sino porque Marta ha sido como una mentora para mí y para muchas de sus estudiantes. Ha sido una de mis maestras en mayúsculas y una gran amiga a quien siempre voy a llevar conmigo en todas mis palabras, en mis clases y en las calles, porque siempre me ha impulsado a mí y a todos sus exalumnos a realizar investigaciones comprometidas y muy responsables con las urgencias, como las de este caso, del caso Cepur Zarco. Y quiero solo hacer como algunos breves comentarios y sumarme al espíritu que tiene Marta, porque ella siempre nos ha motivado a todos sus estudiantes a participar y a implicarnos en difundir nuestras investigaciones, en darles una orientación pública, en hacer investigación-acción, en hacer otro tipo de investigaciones que no se queden únicamente en los espacios académicos, y es así como en el año del 2013 ella me invitó a participar en este gran recorrido que comenzó muchísimo tiempo antes, pero en el 2013 yo recuerdo que Marta nos insistió mucho a todos sus estudiantes de que teníamos que sumarnos a las campañas que se estaban difundiendo a través de abogadas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas en Guatemala, para apoyar el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, que pues es un juicio también que fue histórico y en el que Marta también, como ya comentó, fue perito, y en ese momento una de las personas que más nos llamaba la atención era la jueza Yasmín Barrios, esta jueza que logró sentar en el banquillo de los acusados a un ex militar a quien se le acusó de las masacres más atroces que han vivido las poblaciones mayas que fueron exterminadas en Guatemala, que además, pues como ya les comentaba Marcelo, yo no nada más soy profesora actualmente de la Universidad Autónoma de Chiapas, sino que soy de esta región. Nací en el sur de México, junto a la frontera con Guatemala, entonces a mí me han unido siempre muchos vínculos con Guatemala desde que yo era niña. Por cuestiones familiares también tuve mucho contacto con los refugiados y con las refugiadas que cruzaron la frontera huyendo en los años 80 hacia este lado de México, y desde aquella época tengo pues memoria también, como forma parte de mi memoria colectiva, lo que los refugiados y las refugiadas estaban viviendo de este lado de México, y si venían huyendo no era porque en Guatemala se estuviera viviendo una situación fácil, sino porque venían huyendo justamente de la guerra, venían huyendo de todas esas persecuciones, de las masacres, de las desapariciones, de los asesinatos que se estaban perpetrando en aquella época. Y en ese 2013 Marta nos invita a todos sus estudiantes a que escuchemos los testimonios de los juicios, a que escuchemos los peritajes histórico-antropológicos y de distintos tipos que se presentan dentro del juicio. Y es ahí en donde yo me doy cuenta de que ese es el tipo de investigación
que yo quiero seguir, ese es el tipo de investigación con el que yo me siento comprometida y es el tipo de investigación también que me va a orientar a pensar que otras academias son posibles, que es posible también hacer ejercicios de descolonizar, de despatriarcalizar las ciencias sociales. No sé cuáles son las carreras o los posgrados en los que ustedes están ahora estudiando, pero ojalá que haya más Martas Casaus en las universidades que nos inviten a pensar que sí es posible que nuestras investigaciones sean comprometidas, que la subjetividad no está mal, que estar situadas en un lugar y hablar desde nuestro lugar subjetivo está bien porque tenemos una ideología y nosotras no la ocultamos, nosotras la mostramos y eso nos hace tener como una objetividad muchísimo más fuerte. Y creo que a mí haberme cruzado con este tipo de académicas como Marta, que siempre han estado con un pie también en las luchas, me hizo pensar que era posible hacer otro tipo de investigaciones. Y así llegó un 11 de mayo del 2013, cuando el Tribunal de Alto Riesgo en Guatemala, cuya presidenta era Yasmín Barrios, condenó por 80 años de prisión a Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1981 y 1982 contra 1.700 indígenas y chiles. Y ese día ustedes pueden ver a través de Google, googleen las imágenes de lo que pasó ese día. Ese día fue histórico, ese día fue muy simbólico, ese día Efraín Ríos Montt durmió en la cárcel y ese día, ese juicio por el que muchas abogadas, sociólogas, antropólogas, historiadoras, psicoterapeutas habían luchado, ese día valió la pena y sobre todo valió la pena haber hecho un acompañamiento muy cercano de las víctimas, haber escuchado sus testimonios, porque ellas eran las que querían que ese juicio se llevara a cabo. Y como hemos repetido en otros espacios, afortunadamente se dictó sentencia, aunque 10 días después el Tribunal de Guatemala pues anuló la sentencia por supuestos defectos en forma y ordenó un nuevo proceso en aquel momento para el 2015, pero yo recuerdo ese día como un día que también va a ser inolvidable, también lo seguimos conmemorando, porque aunque el Tribunal de Guatemala haya anulado el juicio, para nosotras también Efraín Ríos Montt fue condenado, fue sentenciado, y para todas las mujeres y chiles, él fue nombrado como genocida, y eso fue muy importante. Unos años pues más tarde, Marta me invitó a mí a formar parte del equipo en el que elaboramos este peritaje histórico-antropológico del que les habló, que ya era el año 2016, y Marta me pidió sumarme para participar de este equipo en el que, como dice Marta, pues muchas de sus estudiantes estuvo Patricia Arroyo también aportando desde distintos como conocimientos, hizo como un equipo interdisciplinario, y entre todas armamos esto que se presentó en el que, este peritaje en el que intentamos escuchar muy activamente los testimonios de las víctimas, poner en primer lugar los testimonios de las víctimas. Eso fue como un gran aprendizaje para mí. No importa como cuántos libros y cuántas teorizaciones se hayan hecho sobre violencia sexual, sobre violación, sobre esclavitud doméstica, Marta siempre nos recordaba que lo más importante era que escucháramos a las víctimas, y eso es lo que hace también las antropólogas, ¿no? Las sociólogas, las historiadoras. Desde una perspectiva feminista nos centramos
en analizar e interpretar, pero sobre todo como en escuchar activamente qué es lo que las víctimas nos están diciendo, y en ese momento, a través de sus testimonios, nos dimos cuenta de que había una correlación muy fuerte entre racismo, entre feminicidio, entre violación sexual, y entre cómo el ejército estableció, como ya dijo Marta, una protocolización de las violaciones con el fin de utilizar a las mujeres como armas de guerra y destruir sus vidas, su cultura y su identidad. Ya no me voy a detener en explicar como detalladamente lo que ustedes pueden leer en el artículo que Marta y yo hicimos, que se titula Procesos de Justicia y Reparación, el caso Sepur Zarco por violencia sexual, violación y esclavitud doméstica en Guatemala y su sentencia paradigmática para la jurisprudencia internacional, porque lo pueden buscar para afinar un poco más cuáles fueron como estas revisiones que hicimos sobre el término de feminicidio, de femigenocidio, que ya también Marta lo explicó, pero más bien quisiera compartirles uno de los testimonios con el que cerramos el artículo, porque además de que hay muchas cosas que son muy difícilmente traducibles al lenguaje de lo discursivo, y por más que yo pueda como explicarles qué significa la violación sexual o qué significa el femigenocidio o lo que esto para la jurisprudencia o para la justicia ordinaria significa, siguiendo lo que Marta Casaus nos ha enseñado, es que tenemos que escuchar a las víctimas, y las víctimas como por ejemplo Carmen Scholl y Cal, termina uno de sus testimonios afirmando: yo quiero exponer cuánto dolor padecí, porque no aguanto, siento que se me puede detener el corazón, y quiero agradecer mucho y también pedir disculpas porque es real lo que viví, no es un invento. Fue bien doloroso lo que yo viví, el que hayan destruido mi matrimonio, mi familia, me separaron de todos, me marcó la vida, y yo no puedo describir cada uno de los dolores que yo viví, pero ahora mismo yo logré decir esto porque es algo real. Y yo agradezco muchísimo que me hayan escuchado, y termina diciendo: nos levantamos, caminamos y fuimos a buscar justicia. Y en ese sentido, y con esto quiero cerrar esta intervención, es que también en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, al final de su intervención en el peritaje, Marta Casaus dijo una cosa que a mí también se me quedó muy grabada y que es algo que yo quiero guardar también por siempre conmigo, porque también en las ciencias sociales nos empujan muchas veces a construir una objetividad, y esa objetividad está muy trazada por formas androcéntricas, por formas racistas, por formas sexistas, y en realidad tenemos que movernos de ahí y ver cómo nuestra objetividad tiene que ser otra objetividad que sea, por ejemplo, la mía desde una perspectiva feminista, una objetividad fuerte, que esté aliada y que esté también muy empática con ese dolor, con ese miedo, con esa frustración, con esa rabia, con esa ira, con esa vergüenza, con muchas de esas emociones que las mujeres han vivido, que llevan marcadas en sus cuerpos. Y en ese sentido, a Marta, el fiscal, le hizo una pregunta al final de su intervención cuando expuso el peritaje, y le preguntó que si ella todo lo que había expuesto lo consideraba como una verdad absoluta. Y Marta a eso lo que respondió fue: pues mire, a mi edad yo ya no creo en verdades absolutas, pero en lo que sí creo es en la verdad innegable de los testimonios. Y eso es lo que a mí me gustaría también transmitirles a ustedes, porque sé que también varios y varias de ustedes están estudiando historia, y a veces nos dejamos llevar
por otro tipo de objetividades, pero creo que Marta fue muy clara al decir que cuando tenemos que comprometernos, los juicios van a ser muy importantes y obviamente tenemos que hacer un trabajo muy riguroso y tenemos que hacer un trabajo que sea interpretativo, analítico, que recoja todas esas evidencias, y los juicios de la justicia ordinaria van a ser muy importantes, son muy simbólicos y fueron muy simbólicos para las mujeres ichiles y para las mujeres quechis, pero sin duda no es lo más importante sentar en el banquillo de los acusados, o no es lo único importante sentar en el banquillo de los acusados a los genocidas, a esos exmilitares que perpetraron esas violencias, sino también entender que el dolor que vivieron las mujeres y que vivieron las víctimas es tan grande que la justicia ordinaria siempre va a ser insuficiente. Así que lo voy a dejar hasta aquí y pues muchísimas gracias, Marcelo, por el espacio. No, gracias a ustedes, Marisa y Marta. En verdad, volver a escuchar estos testimonios no deja de trastocar todo. Y creo que es bueno que lo siga trastocando, porque eso implica que no nos hemos acomodado y que seguimos teniendo un mínimo de empatía ante determinadas cuestiones que nunca se debe perder, que es un poco una de las líneas principales de las exposiciones que ustedes hacían. Voy a abrir el turno a comentarios, sugerencias, preguntas que tengan, y si no, obviamente a mí siempre me surgen varias. El doctor Carlos Hernández, que es profesor de Historia aquí en Mayagüez, por favor, Carlos. Sí, saludos para ser más genérico, no caer si es buenas tardes o es buenos días. Nada, para mí ha sido un privilegio escuchar a Marta Casado y a la compañera Marisa Ruiz Trejo. Y es importante que los estudiantes puedan escuchar este tipo de testimonios. Yo trabajo historia oral, y en el caso de Alessandro Portelli dice que una cosa es el acontecimiento vivido y otra cosa es el acontecimiento recordado. Entonces ese acontecimiento recordado es una cosa extraordinaria, es un tipo de exorcismo. En este caso, una cosa tan íntima como es la sexualidad de la mujer en este proceso vulnerada, ¿verdad? Una cosa terrible. Pero lo que quería traerles era que nosotros no, el país nuestro, ¿verdad? Un país que está subordinado colonialmente por Estados Unidos. Cuando los estudiantes escuchan estas historias, no piensen que estas son historias que están relacionadas única y exclusivamente al territorio guatemalteco, latinoamericano. No, señor. Aquí hay una propuesta imperial de Estados Unidos en todo esto. En el caso de Puerto Rico, cuando se da la Alianza para el Progreso, pues Puerto Rico envía, ¿verdad? A dos personas muy importantes en esto. Arturo Morales Carrión fue prácticamente el director de la Alianza para el Progreso. Y entonces cuando ellos invierten cerca de $20 billones en la transformación de América Latina para frenar la revolución cubana. Entonces, cuando llega Nixon al poder, Nixon se da cuenta de que esos 20 billones no han hecho absolutamente nada en lo absoluto y sigue las revoluciones. Y le encomienda a un amigo, un tal Rockefeller, le dice: mira, Rockefeller, era gobernador de Nueva York, haz un periplo por América Latina y dime qué está pasando allí, porque los comunistas siguen creciendo. Y entonces Rockefeller hace un informe que se llama el Informe Rockefeller en el 1969 y dice que el problema de América Latina es que los curas se han convertido en comunistas. Entonces hay que mandar pentecostales para contrarrestar ese poder. En el caso de Efraín Ríos Montt se ordena como ministro protestante, ¿verdad? Entonces, en el caso de Puerto Rico, envían a dos individuos. Uno de ellos se llama Joaquín Yeye Ávila y otro que se llama Jorge Rasky. Yo tengo un video donde está Jorge Rasky compartiendo con Efraín Ríos Montt y envían a estos individuos a contrarrestar el esfuerzo del llamado comunismo que estaba arrasando con la región. Así que desgraciadamente nuestro país ha tenido un vínculo, ¿verdad? Yo no quiero decir que estos individuos conocían la realidad que estaba pasando en Guatemala, desconozco si lo conocían. Quiero ser bien respetuoso con lo que voy a decir. Yo soy agnóstico, pero quiero ser bien respetuoso con aquellas personas, ¿verdad?, que profesan una religión.
la religión a la hora de expresar, ¿verdad?, sus voluntades, sus creencias, pues lamentablemente tienen toda una ideología que cuando esa ideología no se cumple, como es el caso, ¿verdad?, de las revoluciones que evidentemente cuestionaban todo esto, cuando eso no se cumple, asumen una actitud lamentablemente beligerante, una actitud terrible, ¿verdad?, que se convierten en cómplices de este tipo de procesos. Y nada, lamentablemente, ¿verdad?, lo digo con mucho dolor, pues nuestro país o estos personajes tuvieron mucho que ver con ese dolor, ¿verdad?, que sufrió el pueblo guatemalteco por ignorancia, por llevar este tipo de mensajes, a mi juicio, te lo digo con mucho respeto, a mi juicio ignorante. Pero nada, las escucho a ustedes y las felicito, ¿verdad?, porque esta es una historia que pretende hasta cierto punto humanizar el proceso histórico. No es una historia de nombres y fechas y datos, es una historia que humaniza, y es importante hacer este tipo de historia. Así que nada, muchísimas gracias, Marcelo. Ha sido una conferencia extraordinaria para que los estudiantes se eduquen y tengan otro tipo de visión, ¿verdad? Otro tipo de realidad. Nada, los escucho a ustedes, me callo la boca. Gracias, Carlos. Marta, Marisa, no sé si quieren comentar alguna cuestión. A todos los estudiantes, al público en general que nos asiste, también pueden comentar por el chat si quisieran hacer alguna pregunta, se la podemos leer a las doctoras Casaus y Ruiz Trejo. Mientras surgen a mí que, bueno, tenía la suerte de haber leído los trabajos y que Marta me ha hecho circular un texto que también resume parte de la publicación que comentaba Marisa, y a quien quiera se lo puedo transmitir porque así me hizo llegar para que ustedes tengan acceso. Hay una cuestión que me parece fundamental y que me gustaría las dos, si pueden, incidir un poco más en esa centralidad del testimonio de las supervivientes, y me ha parecido muy interesante, Marta, esa distinción del testimonio masculino y del femenino, y de tu propuesta de tener que hacer un análisis, digamos, intersectado y comparado entre etnia, género, grupos sociales, incluso de los supervivientes. Si pudieran ahondar un poco más ahí, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos entender el hecho de, digámoslo así, esas masculinidades que surgen y que se proyectan socialmente y que el ejército las hace tangibles en el ordenamiento general de una sociedad? Y ustedes están pensando en Guatemala, es de la sociedad guatemalteca, y cómo pueda haber permitido, hasta que se alzaron estas voces, una suerte de, si queremos hasta decirlo, hasta de invisibilización de este problema. No digo que se hubiese invisibilizado, pero esa suerte de invisibilización. ¿Cómo habría jugado esas masculinidades en ese proceso también? Marta, está apagado tu micro. Gracias. Bueno, en primer lugar, que si quieres empiezo yo y después sigues tú. Yo creo que efectivamente yo, digamos, vengo trabajando, pero sin ninguna, digamos, sin ninguna profundidad por falta de tiempo, y porque me parece que hay cosas, digamos, que tengo que darles más importancia, ¿no? Pero vengo trabajando testimonios de víctimas desde el asalto a la Embajada de España en Guatemala. Eso fue en 1980. Ahí tuvimos digamos, la suerte o la desgracia de que mi madre fue la que salvó al embajador y al único campesino que se salvó. A partir de ahí empecé a analizar los testimonios y me di cuenta cómo, digamos, cómo se pasa del recuerdo a la memoria. Eso es una de las cosas que probablemente Suso, que es un genio y un gran intelectual en estos temas de memoria y recuerdo, pero a mí me dio mucho, ¿cómo diríamos? Me pareció muy suspicaz o muy interesante
cómo habían formas de recordar, ¿no? O sea, y lo que algunos autores le llaman los flash bubble memories o los momentos flash, o sea, lo que uno recuerda, por ejemplo, el 15M, un recuerdo agradable, la caída de las Torres Gemelas, un recuerdo desagradable, es decir, el genocidio, es decir, siempre hay un mojón, ¿no? Hay un antes y un después, o sea, la gente queda traumada en función de un antes y un después. En Guatemala el antes y el después no es antes de Cristo y después de Cristo, dado la, digamos, pluralidad de religiones o iglesias neopentecostales que hay, sino que es antes del genocidio y después del genocidio. ¿Cómo la gente recuerda? ¿Y cómo se pasa del recuerdo a la memoria? Ese es un elemento muy interesante de la psicología social, ¿no? Las formas de recordar, como decía así brevemente, pueden ser la rumiación, que es como recuerdan los hombres, un poco obsesivos, rum, 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 rum. La negación o simplemente el no recuerdo, es decir, el reprimir el recuerdo e incluso anularlo como una forma de no sufrir, que es otra forma también muy común de los hombres, y sin embargo las mujeres pareciera que tenemos una necesidad mayor de socializar nuestro dolor o de alguna manera expresar nuestra insatisfacción, las cosas que nos han pasado. Entonces, solo ese hecho de recordar de distinta forma hace que la construcción y la narrativa de las memorias se modifican sustancialmente. Los hombres recuerdan casi siempre, y me quitaron las ovejas, y me quedé sin mi ganado, y se llevaron no sé qué. Las mujeres, todo ese tipo de cuestiones materiales ni están presentes en su discurso, ¿eh? Sino lo que está presente es el dolor que le causó, lo que le hicieron a sus hijos, es decir, lo que se llama motherhood en inglés o maternalista, no sé cómo se llama esto, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento, digamos, de género, de profundización, hace que las mujeres tengan un relato y una narrativa muchísimo más fuerte que la de los hombres, ¿no? O sea, lees un relato de hombres y dices, bueno, vale, sí, pero lees un relato de mujeres y cuando te lo están contando como si le hubiera pasado a una tercera persona, te causa un shock emocional brutal, pues. Y además, sobre todo cuando dicen, me arruinaron la vida, no tenían por qué, o por qué hicieron estas cosas conmigo, o yo, ¿cómo me declaro? Enferma de dolor, enferma de rabia, enferma. Entonces ves que los sentimientos son los que afloran, era lo que decía Marisa, ¿no? O sea que es mucho más evidente digamos, este tema. El otro se lo dejo a Marisa para que lo conteste y si quieres después yo termino. Bueno, yo creo que Marta ya explicó muy bien por qué se dice que hay, yo creo que ahí Elizabeth Yellin ha hecho como un trabajo muy interesante también para pensar cómo los hombres y las mujeres no recuerdan de la misma manera y también, por ejemplo, hay trabajos aquí en México sobre toda esa experiencia de memoria de las víctimas que han profundizado sobre esas distintas maneras también como de recordar el pasado y de hacer distinto, ¿no? La reconstrucción de los hechos vividos. Por ejemplo, hay un trabajo que recientemente se publicó de una investigadora que se llama Anneli Villa, que justamente habla sobre memorias de esperanza. Y yo tengo un estudiante también que se llama Dalila Morales, que está a punto también de presentar su tesis, que se titula Memoria, Cuerpo y Emociones. Y en ese trabajo también Dalila habla sobre la experiencia, por ejemplo, de las mujeres de Mamá Maquín en el proceso de refugio y de retorno a Guatemala. Y ella profundiza mucho, ¿no? Sobre cómo las mujeres de Mamá Maquín también recuerdan ciertos hechos que
los varones pues no van a recordar porque no se enfrentaron a las mismas violencias y porque el hecho de ser mujer y de ser mujer maya y de ser una mujer maya pobre, campesina, te ubica en un lugar muy diferente y eso hace que, por ejemplo, los riesgos y los peligros que vivieron las mujeres no hayan sido los mismos que enfrentaron los varones. Si bien la represión se dio como de manera masiva, las violencias las violencias que enfrentaron las mujeres fueron violencias múltiples, fueron violencias entrecruzadas, fueron violencias a las que no se enfrentaron los grupos de varones, como por ejemplo es el caso, ¿no?, de la violencia sexual, de la violación sexual, o posiblemente todavía no se han hecho trabajos sobre si los varones fueron castigados de la misma manera en que lo hicieron las mujeres, pero al menos lo que nos dicen los testimonios es que la violación sexual se utilizó en el cuerpo de las mujeres de una manera muy distinta a cómo operaron las violencias en los cuerpos de los varones. Y una de las cosas que vemos también es cómo la memoria está muy vinculada a las emociones, a eso que decíamos hace un rato, que tiene que ver con cómo podemos experimentar, pero cómo podemos hablar también sobre ese miedo, sobre la vergüenza a haber sido violadas, ¿no? O la ira o la rabia que te produce cuando te han asesinado a alguien de tu familia, a tus hijos o a tu marido, y cómo todas esas emociones también las mujeres las van cargando y las van como acumulando en distintas partes del cuerpo. Por eso ahora también en investigación social se utilizan mucho las cartografías corporales, ¿no? Porque ese tipo de cuestiones también de recuerdos no son tan fácilmente traducibles al lenguaje de lo discursivo y por eso necesitamos como de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Georgina Hernández, que también es otra alumna de Marta, en El Salvador creó, ¿no?, estas maneras como de hablar con las mujeres a través como de trenzar y de trenzar las tristezas, porque hablar sobre las cosas tan fuertes, tan traumáticas que se han vivido no se pueden como solo reducir al lenguaje del oral, de lo discursivo, ¿no? Implica también otras cuestiones, otros sentidos, a veces incluso como abrazar a una persona nos puede como transmitir algo, como un vestigio, ¿no?, del pasado, de esos hechos como traumáticos que vivieron, que difícilmente van a poder como contar de cómo fueron violadas, pero si tú abrazas a esas mujeres, posiblemente como tu experiencia también como corporal va a ser muy, muy distinta, ¿no? Entonces, pues lo voy a dejar hasta aquí porque a lo mejor hay otras preguntas y sería también pues lindo escuchar a más estudiantes, otros profesores de por ahí. Gracias. Por supuesto, gracias. Gracias, Marta. Gracias, Marisa. Por favor, a los estudiantes, a los colegas, tienen la palabra. Saben que Marta y Marisa son sumamente accesibles, así que estamos en un contexto académico en el cual no hay jerarquías delimitadas. Las hemos roto, así que tienen la palabra. Marcelo, tengo Sí, una José. pregunta. Bueno, tengo 2 o 3 preguntas, pero quería comenzar por esta porque me llamó mucho la atención el lazo entre el fundamentalismo religioso y lo que estaba pasando en Guatemala. Sobre todo porque hoy ese mismo lazo ha sido observado en el resurgir de la derecha en América Latina, por ejemplo en el caso de Bolivia.
Y mi pregunta es, ¿qué tan fuerte era ese lazo entre el fundamentalismo religioso y la oligarquía, que sé que Marta Casaús ha estudiado en el caso de Guatemala, en aquel entonces y hoy? Mira, bueno, cuando estuve en el juicio, yo tenía mucho miedo de que me preguntaran cosas que no podía responder, ¿verdad? Y siempre que volvieran a mi pasado y que me cogieran cosas de mi pasado para invalidar mi testimonio. Entonces estaba realmente asustada. Y en el juicio resulta que me hicieron las únicas preguntas que me sabía. O sea, que no sé cómo decirte. O sea, digo, pero ¿será posible que me hayan hecho solo las 3 preguntas que me sé? Es como que ¿cómo diríamos? Que en una oposición te hacen las 3 únicas que te has estudiado. Pues claro, casi esas. ¿Usted cómo es que considera que es el Estado contrainsurgente? Pero por favor. Y entonces otra de las preguntas, porque se me ocurrió decir una cosa que es cierta y ahora te lo respondo, es un poco para, digamos, bajar la tensión. ¿Qué relación hay entre el neopentecostalismo y el Estado contrainsurgente? Caray, es la única que me sabía, pues. Y la otra, la tercera fue, ¿usted cree en las verdades absolutas? Es que es como que si me hubieran hecho el mejor regalo del mundo. O sea que realmente la gente dice, es que qué bien preparado lo tenía. No, es que tuve una suerte enorme, que me preguntaron 3 preguntas que eran de cajón. En cuanto al neopentecostalismo, fíjate qué interesante. Yo tenía mucho miedo de ver la cara de Ríos Montt, porque sabía que en cuanto la veía, cuanto la viera, me iba a descomponer, con lo cual mi objetivo fue no verle, ¿no? Pero en un momento determinado el tipo estaba con unos cascos y por supuesto no oía nada de lo que decíamos o aparentaba no oír. Cuando yo dije que había una relación directa entre Estado contrainsurgente, neopentecostalismo y genocidio, se quitó los cascos y empezó a oír. Digo, ahora sí que voy fregada, porque ¿cómo puedo probar esa correlación entre Estado contrainsurgente, neopentecostalismo, racismo y genocidio? Bueno, la verdad es que en ese momento no podía probarlo. Después, siguiendo trabajando mucho, sí puedo correlacionarlo, no puedo probarlo. Mira, yo creo que el problema es que Eureka, que es donde no todas las iglesias evangélicas son lo mismo, no todos los neopentecostales son lo mismo, pero lo que sí es aquellas iglesias que salen de Eureka, en donde se da una relación directa entre el poder político y el poder religioso y donde se pretende que sea una teocracia, es decir, pues lo que ellos piensan, el elder, el mayor, es a su vez el jefe político y el jefe religioso. Y entonces ahí hay una simbiosis entre poder político y poder religioso. Es por eso que América Latina pasa de un casi 0%, un 5% de protestantes en menos de 20 años a un 35-40% de iglesias neopentecostales. Entonces, ese neopentecostalismo, contrariamente a las iglesias protestantes tradicionales que no son proclives a vincularse políticamente, los neopentecostales tienen una necesidad de incorporarse políticamente porque lo que quieren es la toma del poder, que es la famosa teoría de las 2 espadas. Lo que quieren es que se gobierne, que sean los elders, que sean los ancianos tipo Ríos Montt, tipo Serrano Elías, tipo Balaguer, tipo el segundo de Fujimori, tipo Color de Melo. O sea, te podría decir de todos los, digamos, líderes que realmente llegan al poder por apoyo del neopentecostalismo, de manera que es una doctrina ideológico-política más que una doctrina religiosa. Yo no soy de la opinión de Stoll de pensar que todo el neopentecostalismo es una forma de penetración ideológica de la CIA. No, no es tan simple, pero sí es un vehículo, ¿eh? Es un vehículo de generar una propuesta, digamos, contrainsurgente. ¿Y por qué es contrainsurgente? ¿Y por qué es racista? ¿Y por qué es genocida? Porque todos los principios de todas estas doctrinas neopentecostales que vienen de Suiza, de Zwinglio y Calvino, eran profundamente racistas. ¿Por qué razón? Porque los indios,
norteamericanos. En ese momento, cuando llegan, digamos, ¿cómo se llama? Los del Mayflower, cuando llegan a Estados Unidos, porque los indios norteamericanos, ¿por qué los exterminan en Estados Unidos y por qué no los exterminan en América Latina? Porque el catolicismo, mal que bien, quería cristianizarlos, quería, digamos, adoctrinarlos o por lo menos que dejaran de ser bárbaros o salvajes. Y sin embargo, para los norteamericanos, para digamos, los de Mayflower, los colonos que venían a América del Norte, su único objetivo era exterminarlos. ¿Por qué? Porque los indios, los otros, no eran sujetos de gracia. Y las mujeres menos. Entonces, ahí en el componente filosófico sustancial del neopentecostalismo ya hay un profundo racismo y una teoría del exterminio. Y si a eso le unes, si al neopentecostalismo, digamos, y el exterminio de los indios o de los otros, no digamos de las mujeres, le unes el que son comunistas, ya tienes el exterminio total. No es casual, y siempre lo digo, que el exterminio y el genocidio se dé con un pastor neopentecostal iluminado, porque además este era iluminado de las narices, pues. Entonces no es casual. Yo estoy segura de que el genocidio no se produce si no se unen, no se articulan esas tres cuestiones. ¿Y cómo se articula eso con la oligarquía? Pues realmente también fue, bueno, pues como digamos, como una predicción. Al hacer toda la construcción de las redes familiares como estructuras de larga duración y al estudiar todas las familias y analizar cuáles familias son las que se meten en el neopentecostalismo, que lamentablemente muchos eran parientes míos muy, muy cercanos, es decir, que no tengo ninguna duda, es decir, a mí me dejaron de hablar desde hace muchísimo tiempo, pero todas las personas cercanas, incluso una cosa que acabáis de poner ahí, de los fundadores del Verbo, habían varias personas muy vinculadas a mi familia y a otras familias. Estas redes familiares son las que llegan al poder y las que ejecutan esa teoría, digamos, la teoría del exterminio del otro, o digamos, los actos de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. No es casual, porque en ese momento los grupos que llegan con Ríos Montt eran grupos de la oligarquía que se habían convertido al neopentecostalismo 10 años antes, probado. O sea, ahí sí no había para dónde, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estamos viendo la articulación tan brutal entre oligarquías, ejército y redes familiares y digamos, neopentecostalismo y Estado contrainsurgente. Es que era explosivo. Díganme por qué no se ha dado un genocidio de esa magnitud en ningún otro lugar de América Latina. No es casual. Luego, lo que hay que tratar es de que no vuelva a suceder, porque volverá a suceder otro genocidio, no les quepa la menor duda. Miren lo de Perú, por ejemplo, que se está ahora denunciando lo de Fujimori y la esterilización de las mujeres. O sea que es muy peligroso, pues. Y Gracias. puede volver a suceder en cualquier momento, lo advierto. Sí, de ahí mi pregunta, esa es mi gran preocupación, porque el resurgir de esas derechas hoy de todas las Américas, desde Estados Unidos hasta muchos lugares en América Latina, es que es abiertamente una reafirmación de cierta masculinidad, lo que implica no solamente quizás un regreso a holocaustos como este que ustedes han estudiado, lo que pues debe ser preocupante por esta y otras razones. Le pregunto ahora a la doctora Marisa Ruiz. Me parece que en uno de sus artículos había hablado de cómo casos como este representan nuevos puntos de enunciación alternativos para la teorización feminista, y quisiera que me hablara un poquito sobre eso, o nos hablara, debo decir. Ay, pues muchas gracias por la lectura de uno de mis textos. Yo creo que el texto al que se refiere José es un texto que se llama Aproximaciones a los estudios críticos feministas de las ciencias sociales en Chiapas y Centroamérica. Y en ese texto un poco de lo que hablo es sobre la incorporación de las mujeres a las ciencias sociales y cómo
su incorporación cambia o no los resultados a la hora de hacer investigación. Y una de las cosas que fui haciendo fue intentar como hacer una revisión histórica por periodos de las distintas como incorporaciones de las mujeres, de las feministas y de otros sujetos a las ciencias sociales en esta región, de 1940 a 1960, con las pioneras en etnografía, en historia, ¿no? Esas primeras etnógrafas que se meten a hacer trabajo de campo, y luego una periodización que va como de 1960 a finales de los 80, en la que hablo de varias investigadoras que en ese momento no se asumían como feministas, algunas antropólogas, algunas historiadoras que estaban como fuertemente influenciadas por las corrientes marxistas, por las corrientes gramscianas, como es el caso, por ejemplo, de Marta Casaus, y que además algunas de ellas estuvieron también involucradas en los movimientos de liberación nacional centroamericano, y cómo vivieron pues distintos riesgos y distintos peligros a la hora de hacer sus investigaciones, que estaban muy vinculadas a cuestiones relacionadas con pues la denuncia de la desigualdad, de la inequidad en la tierra, que estaban como muy conscientes también de la importancia de las luchas de las clases sociales, y cómo muchas de ellas pues también vivieron lo mismo que muchas estaban viviendo en ese momento, que fue persecución, desapariciones e incluso asesinatos. Y también trabajo como otro periodo que es como más reciente, que va como de finales de los 80 a la actualidad, en el que hay una incorporación de distintas mujeres indígenas, pensadoras afrodescendientes, pensadoras de la comunidad LGTB, y distintas pensadoras de distintas corrientes de pensamiento, que van a hacer aportes muy importantes. Y un poco lo que digo en ese artículo es que después de hacer como esa revisión a nivel histórico de cómo las mujeres se incorporan a las ciencias sociales, podemos ver que los puntos de enunciación de las ciencias sociales hechas por mujeres, pero también de esas teorías que después se van a nombrar como feministas, van a ser pues puntos de enunciación alternativos a los de las ciencias sociales y a los de las teorías feministas que se han producido en espacios como el anglosajón, porque pues las mujeres y las feministas en el contexto de Chiapas y Centroamérica se van a enfrentar a una serie de violencias, de persecución política que las va a orillar a que sus investigaciones estén muy vinculadas a los movimientos políticos, a las organizaciones sociales, y creo que en ese sentido, pues Marta Casaus es un gran ejemplo, ¿no? Y su trabajo es un gran ejemplo de esos puntos de enunciación alternativos, porque mientras Marta estaba en Guatemala en esa época dando clases y enfrentando un contexto como el que ya describimos, pues las investigadoras, por ejemplo, que se incorporaron a dar clases en los Estados Unidos o en Europa en la misma época en la que Marta estaba dando clases en Guatemala, a caballo en España, pues no eran las mismas condiciones, y por tanto, pues la producción de conocimiento que ellas hicieron, la generación de Marta en esa época, sí tenía pues unos puntos de enunciación muy, muy claros, muy concretos y muy diferentes a los de otros pues teorizaciones, ¿no?, que se hicieron en otros espacios. Y pues gracias también por la lectura. La verdad que me emociona que conozcan algunos de los trabajos, y pues eso, creo que Marta quería decir algo también.
Marta, perdón, hay alguna pregunta más, pero sé que te tienes que ir, así que con Marta, eso... Marta ya casi no puede decir nada porque está a punto de subirse a un avión, pero si hay Por alguna eso. pregunta rápida, la contesto y me voy corriendo. Venga, una pregunta más y salgo corriendo al avión. Carlos, no... Hay alguien más. El caso de Rigoberta Menchú, hay un texto hermoso de Elizabeth Burgo, que es editado por Elizabeth Burgo, una entrevista, un testimonio bellísimo. ¿Cómo encaja Rigoberta Menchú en todo lo que ustedes están discutiendo aquí? Pues yo creo que encaja perfectamente porque, digamos, Rigoberta Menchú fue justamente el foco de una enunciación alternativa, como decía Marisa, de una mujer campesina indígena cuya madre y hermano y padre son asesinados y torturados en el momento de la contrainsurgencia, ¿no? O sea, su madre en el campo, en el área de Chile, su hermano también, y su padre en la embajada de España en Guatemala. Entonces, en ese sentido, yo creo que solo el inicio, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, solo esas palabras ya marcan una forma de enunciación solo similar a la de Domitila, ¿no? En Bolivia. Entonces, yo creo que ese tipo de enunciaciones desde su propio yo, desde su propia, digamos, conciencia, ahí sí, nunca mejor dicho, de clase y etnia a la vez, y de ser mujer, marca ya una diferencia epistémica fundamental de lo que va a hacer las ciencias sociales a partir de ese tipo de testimonios, en donde se produce realmente la articulación entre tu ser, y además en el caso de ella, creo que es en el capítulo 2, la articulación entre su ser de clase y su ser étnico es prácticamente equilibrado, es decir, su ser de campesina pobre, pero su ser también de indígena frente a los ladinos, y con una mucho menor en ese momento conciencia de su ser de mujer, en el caso de Rigoberta. Pero yo creo que digamos, fue realmente la salida al mundo y digamos, ahí hubo mucha bronca entre si Elizabeth Burgos la utilizó como antropóloga y no le dio el crédito que tenía, probablemente sí que fue así, pues, muy francés, quiero decir, pero, pero realmente sí, para nosotros fue poder dar a conocer al mundo, ahí sí que al mundo mundial, y además después fue premio Nobel, lo que estaba pasando en Guatemala, porque si no, no se hubiera conocido. Piensa que nosotros éramos el tercero en desgracia, el tercer país de Centroamérica, primero era Nicaragua con los sandinistas, después Salvador con el FMLN, y nosotros éramos como el último olvidado y el más masacrado. O sea que yo creo que Rigoberta fue una mujer valiente y digamos, la forma como digamos, se manifestó su propia identidad étnica de género y clase, marcó una diferencia sustancial, aparte de denunciar una situación brutal que ocurría en Guatemala, ¿no? Marta, y si puedo agregar algo, Claro, claro. esto que estás diciendo que me parece también como muy interesante y también como enlazándolo con la pregunta anterior, solo como decir que en esa época también pues se produjeron muchas como historias de vida, autobiografías, ¿no? Ahora yo también estoy haciendo como un rastreo, por ejemplo, de novelas, de poemas, de cuentos, incluso como de rezos, de cantos, de tejidos. Y todo eso forma parte como de una producción epistémica que muchas veces también en las ciencias sociales, en las humanidades, se nos restringe a citar como fuentes que aporten conocimiento, ¿no? Y creo que hay un texto de Gladys Sul en el que habla sobre cómo interpretan los pueblos indígenas. Es un texto así muy cortitito, como de 2 páginas, pero es un texto que a mí me encanta porque habla sobre cómo la interpretación, el análisis de los pueblos indígenas no nada más viene de las universidades, sino que viene también de otros espacios de lucha, de resistencia, de las marchas, de las pancartas, de los lemas, pero también, por ejemplo, de esos textos como los poemas, ¿no? En los poemas podemos encontrar muchísimos análisis que las mujeres mayas han hecho en relación al racismo, a la injusticia,
a la violencia también sexual. Y creo que todas esas producciones epistémicas también han sido como muy relegadas de lo que se considera como algo con autoridad epistémica para ser citado como algo que va a explicar el mundo, ¿no? Y va a explicar lo que está pasando. Y creo que esto que decías tú, Marta, ¿no? De dónde queda como el testimonio de Rigoberta, y que sí ha generado pues un montón de controversias. Creo que es algo que a lo que le deberíamos también como de dar mucho más valor a esos testimonios, ¿no? De las mujeres que cuentan y que analizan y que interpretan la realidad, porque son como decíamos hace un rato, pues verdades que son innegables. Gracias. Bueno, yo sí que me tengo que despedir. Sí. Ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a la Universidad de Puerto Rico y a la Facultad de Ciencias Sociales y no sé qué y Humanidades. Gracias a Gracias a ti, José, Marta. a Ana Sagasti y a Marcelo y a Marisa, que bueno, que llevamos juntas ya un montón de tiempo, y a todos. Y bueno, esperamos seguirnos viendo. Les invitamos a todas las jornadas. Pueden meterse, que estamos haciendo. Hemos hecho una jornada sobre la generación del 20, otra ahora sobre el bicentenario, pero sí, la fundación se llama María y Antonio Gubó. Miren, aquí tengo a mi nieto, aquí. Y mira, ¡Oh, qué lindo! Ahora mismo lo voy a ir a ver. Ahora solo espérame un momento. Y solo decirles que las próximas jornadas van a ser fascinantes, porque es un debate entre el movimiento maya y entre los intelectuales mayas de distintas corrientes. Y va a ser a partir de después de Semana Santa, la primera semana a partir del 10 de abril, y va a durar hasta el mes de mayo. O sea, va a ser un debate entre intelectuales mayas sobre las estrategias y hacia dónde va el movimiento maya. Están invitados a estar escuchándolo. Y si tú me mandas, Marcelo, yo te envío el link, el enlace, para que puedas tenerlo todas las veces que quieras escucharlo. Por supuesto, te lo envío y así también comunicamos todo esto. De parte del departamento y de la universidad, muchísimas gracias, Marta y Marisa. La verdad que un honor, un placer y una alegría escucharlas y volver a verlas. Muchísimas gracias y nos veremos en la siguiente conferencia el día 8 de abril, y mañana también hay una conferencia sobre paisajes, la transformación del paisaje puertorriqueño en el siglo XX a las 10:30 de la mañana. Muchísimas gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Buen viaje, Marta. Buenas noches. Hasta luego, buen viaje. Adiós, Marta. Chao, Marcelo, gracias. Chao, Marisa, muchas gracias. Adiós.